Aparte de ser la sede del Mundial de la FIFA 2022, poco se sabe de la historia de Qatar antes del siglo XVIII, cuando la población de la región estaba compuesta en gran parte por nómades, beduinos y solo había unas pocas aldeas pesqueras. Así que ahora lo revisaremos en este súper compacto reportaje que esclarecerá tus dudas e interrogantes. La historia moderna de Qatar comienza convencionalmente en 1766 con la migración a la península de familias de Kuwait, en particular familia Khalifa. Su asentamiento en la nueva ciudad de Al-Zubarah se convirtió en un pequeño centro comercial y de buceo de perlas. En 1783, la familia Khalifa lideró la conquista de la cercana Bahrein, donde siguieron siendo la familia gobernante durante todo el siglo XX. Tras la salida de la dinastía Khalifa de Qatar, el país fue gobernado por una serie de jeques transitorios, el más famoso de los cuales fue Rama ibn Jabir al-Jalahima, conocido particularmente por su guerra marítima con la familia Khalifa y sus asociados. Qatar llamó la atención de los británicos en 1867, cuando una disputa entre el califa de Bahrein, que seguía teniendo algún derecho sobre Al-Zubarah, y los residentes de Qatar, se convirtió en una gran confrontación en el curso de la cual Doha quedó prácticamente destruida. Hasta el ataque, Gran Bretaña había visto a Qatar como una dependencia de Bahrein. Luego firmó un tratado separado con Mohammed ibn Thani en 1868, marcando el rumbo tanto para la futura independencia de Qatar como para el gobierno de la dinastía Thani, quienes hasta el tratado eran solo una entre varias familias importantes en la península. Las fuerzas otomanas que habían conquistado la cercana provincia de Al-Sa de Arabia Saudita ocuparon Qatar en 1871 por invitación del hijo del gobernante y luego se fueron tras la reconquista saudita de Al-Hasa en 1913. En 1916, Gran Bretaña firmó un tratado con el líder de Qatar que se parecía a los acuerdos anteriores con otros estados del Golfo, dando a Gran Bretaña el control de la política exterior a cambio de la protección británica. En 1935, Qatar firmó un acuerdo de concesión con la Iraq Petroleum Company. 4 años más tarde, se descubrió petróleo. Sin embargo, el petróleo no se recuperó a escala comercial hasta 1949. Los ingresos de la compañía petrolera, más tarde llamada Petroleum Development Qatar Limited y luego Qatar Petroleum Company, aumentaron drásticamente. La distribución de estos ingresos provocó serias luchas internas en la dinastía Thani, lo que llevó a los británicos a intervenir en la sucesión de 1949 y finalmente precipitó un golpe palaciego en 1972 que trajo a Sheikh Khalifa ibn Hamad Al Thani al poder. Vamos con la independencia. En 1968, Gran Bretaña anunció planes para retirarse del Golfo. Después de negociaciones con los Emiratos vecinos, los de los actuales Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, Qatar declaró su independencia el 13 de septiembre de 1971. Los acuerdos anteriores con Gran Bretaña fueron reemplazados por un tratado de amistad. Ese mismo mes, Qatar se convirtió en miembro de la Liga Árabe y de las Naciones Unidas. En 1981, el Emirato se unió a sus 5 vecinos del Golfo Arábigo para establecer el Consejo de Cooperación del Golfo, una alianza formada para promover la cooperación económica y mejorar tanto la seguridad interna como la defensa externa contra las amenazas generadas por la revolución islámica en Irán y la guerra Irán-Irak. Tropas cataríes participaron en la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991, en particular en la batalla por el control de la ciudad fronteriza saudita de Ras al-Khafi, del 30 al 31 de enero. Doha, que sirvió como base para ataques ofensivos de aviones franceses, canadienses y estadounidenses contra Irak y las fuerzas iraquíes que ocupaban Kuwait, quedó mínimamente afectada por el conflicto. Los renovados argumentos sobre la distribución de los ingresos del petróleo también provocaron el golpe palaciego de 1995,
que llevó al hijo de Sheikh Khalifa, Sheikh Ahmed, al poder. Aunque su padre había permitido que Hamad se hiciera cargo del gobierno diario algunos años antes, Khalifa impugnó el golpe. Antes de que Hamad consolidara por completo su poder, tuvo que capear un intento de contragolpe en 1996 y una prolongada demanda con su padre sobre la propiedad legítima de miles de millones de dólares de ingresos petroleros invertidos, que finalmente se resolvió fuera de los tribunales. Durante la década de 1990, Qatar acordó permitir a las fuerzas militares de Estados Unidos colocar equipos en varios sitios en todo el país y les concedieron el uso de pistas de aterrizaje de Qatar durante las operaciones de Estados Unidos en Afganistán en el 2001. Estos acuerdos se formalizaron a fines de 2002 y Qatar se convirtió en el cuartel general de las operaciones militares estadounidenses y aliadas en Irak el siguiente año. ¿Cómo creció? La creciente demanda del gas natural impulsó la economía a nuevas alturas en la primera década del siglo XXI y proporcionó fondos para los esfuerzos de Qatar para salir de una relativa oscuridad a una posición de mayor prominencia en el Medio Oriente. El gobierno de Qatar invirtió mucho en el desarrollo, con un enfoque especial en proyectos culturales de prestigio, incluidos museos y campus de extensión para universidades extranjeras. Qatar también buscó cultivar una reputación de apertura e independencia política. Este esfuerzo quizá fue ejemplificado por el patrocinio de Qatar de Al Jazeera, una popular red de televisión por satélite conocida por su cobertura de noticias en gran medida independiente, que a menudo incluía críticas a los gobiernos árabes autoritarios y la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Notablemente ausente de las transmisiones de la red fue cualquier crítica a Qatar, aunque el país siguió siendo una monarquía absoluta y continuó albergando una gran base militar estadounidense. Ruptura con los aliados árabes. En junio de 2013, Hamad, de 61 años, anunció su abdicación en favor de su hijo de 33 años, Sheikh Tamim, el príncipe heredero, citando la necesidad de dar paso a una nueva generación de líderes cataríes. La transferencia de poder se consideró inusual en la región del Golfo Pérsico, donde los gobernantes solían ocupar sus cargos de por vida. Las tensiones entre Qatar y sus vecinos del Golfo alcanzaron un nuevo nivel en junio de 2017, cuando una coalición de países encabezados por Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein cortaron las relaciones diplomáticas con Qatar e impulsaron un bloqueo económico. Funcionarios sauditas y de los Emiratos Árabes Unidos justificaron el bloqueo como una medida necesaria para contrarrestar el supuesto apoyo de Qatar a grupos islamistas militares y sus relaciones amistosas con Irán, el principal rival regional de Arabia Saudita. Sin embargo, Qatar se mantuvo desafiante, negándose a cumplir con una lista de demandas que desestimó por imponer restricciones inaceptables a la soberanía de Qatar. A pesar de un impacto inicial en la economía del país, la riqueza y el entorno propicio para los negocios de Qatar le permitieron absorber las pérdidas iniciales y reorientar su economía. Ajustó su economía doméstica. Si bien los productos lácteos desaparecieron de los estantes al inicio del bloqueo, por ejemplo, Qatar usó su riqueza para transportar miles de vacas al país y se volvió autosuficiente en productos lácteos. En 2018, el Fondo Monetario Internacional informó que el impacto del bloqueo en la economía de Qatar era manejable debido a las medidas tomadas por el gobierno para mitigar sus efectos. Además, Qatar reajustó sus relaciones internacionales, cambió su comercio lejos de sus vecinos y aumentó el comercio con Turquía, Irán, Kuwait y Omán, así como con países del sudeste asiático. Qatar anunció en diciembre del 2018 que el mes siguiente dejaría la OPEP, una organización multinacional que coordina las políticas petroleras y en la que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son dos de los principales productores. Días después, el emir de Qatar se saltó la cumbre anual del CCG, de la que también son miembros Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, y fue representado en su lugar por un enviado. Después de varios años del bloqueo, Qatar mostró pocas señales de acceder a las demandas. Mientras tanto, sus crecientes lazos con Irán socavaron los esfuerzos de Estados Unidos y los países del Golfo Árabe para aislar a Irán. En enero de 2021 se levantó el bloqueo. Y como llegó a ser anfitrión de la Copa del Mundo 2022. La Copa Mundial de la FIFA 2022 se fijó para noviembre-diciembre del 2022, con Qatar como el primer anfitrión de la Copa Mundial en el Medio Oriente.
La selección de Qatar también fue la única nueva en el torneo, aunque la selección de Canadá hizo su primera aparición en casi 4 décadas y la selección de Gales se clasificó por primera vez desde 1958. Sin embargo, la preparación para el evento resultó ser un camino largo y controvertido, desde el lanzamiento de la candidatura de Qatar para hacerse en 2009 hasta su realización final en 2022. ¿Por qué? Hay algunos problemas de derechos humanos. Las dudas que llevaron al traslado del torneo a noviembre-diciembre fueron alentadas por acusaciones de corrupción, soborno y abuso. Las denuncias de venta de votos entre los funcionarios de la FIFA, que ya proliferaban antes de la votación en 2010, empañaron la selección de Qatar como sede de la Copa del Mundo del 2022. Las investigaciones sobre el asunto llamaron la atención sobre la corrupción en la FIFA, lo que contribuyó a la caída de su presidente Sepp Blatter en 2015. No quedó claro si Qatar participó en prácticas fuera de la norma en el opaco proceso de la selección de la FIFA, pero varios informes e investigaciones implicaron a representantes involucrados en el proceso de selección de Qatar, intento de sobornar a funcionarios de la FIFA. El calvario puso en entredicho la integridad de toda la propuesta de Qatar, incluido si podría cumplir su promesa de un torneo de verano seguro. Los preparativos para la Copa del Mundo también llamaron la atención sobre los aspectos de explotación del mercado laboral de Qatar, su demanda de mano de obra barata en el siglo XX, en números que excedieron ampliamente el número de cataríes, produjo un sistema de patrocinio conocido como el sistema Kafala, sistema de patrocinio. Bajo este sistema, el Estado otorgaba a los ciudadanos cataríes o a los empleadores la responsabilidad de la contratación y gestión a gran escala de los trabajadores migrantes. Las condiciones de patrocinio, junto con las escasas protecciones del Estado, dieron patrocinadores una cantidad significativa de control sobre los salarios de los inmigrantes y su capacidad para buscar un nuevo empleo y salir del país. Los trabajadores eran comúnmente explotados, abusados y obligados a vivir o trabajar en malas condiciones. Enfrentado a un intenso escrutinio internacional, Qatar introdujo nuevas regulaciones al sistema Kafala en 2017. Otras reformas en 2020, incluida la abolición de los requisitos para el permiso de los empleadores para cambiar de trabajo o abandonar el país, tenían como objetivo desmantelar el sistema por completo. A pesar del compromiso activo de Qatar con la comunidad internacional para mejorar las condiciones y la autonomía de los trabajadores, los abusos persistieron más allá de 2020, y los observadores pidieron un compromiso y cumplimiento continuo. La expectativa de una gran afluencia de turistas para la Copa del Mundo también avivó el debate en Occidente sobre otros asuntos de la política interna de Qatar. En particular, surgieron preguntas sobre si las normas de la sociedad predominante conservadora de Qatar, que se adhiere a la interpretación wahhabí relativamente estricta del Islam, podrían adaptarse a las comodidades de los visitantes occidentales. Qatar acordó permitir el consumo de alcohol en áreas designadas, por ejemplo, pero menos claro en el periodo previo a la Copa del Mundo fue cómo los funcionarios de Qatar podrían reaccionar ante las muestras públicas de afecto, especialmente entre miembros del mismo sexo o género. Aparte de las preocupaciones sobre el trato de los trabajadores migrantes, muchas personas también expresaron su preocupación por el trato de las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQ en Qatar. Esa es la breve historia de Qatar. Ya sabes, suscríbete al canal para más historias como esta.